Seguimos, amigos, con esta entrevista a Juan José Molina, secretario general del partido Alianza. No, Avanzada Perdón, es que yo siempre me equivoco, porque Progresista. ALB, pero Avanzada Progresista, de mi querido amigo, el gobernador Henry Falcón Fuentes. Y bueno, ya aquí ha tocado algunos de los temas que están en el tapete, está muy convulsionado el escenario político, un gobierno errático, un gobierno autoritario, un gobierno que sin miramiento se pasa por delante de la Constitución. Hoy lo que ha ocurrido con la alcaldesa de Guasdualito, Luzmay Barreto, lo que pasó con el estudiante, y se ven desbordados por todas partes, pero sin embargo siguen avanzando en su estrategia, en una estrategia a todas luces equivocada, y no dan señales de querer rectificar nada. Mientras tanto, la oposición, que está haciendo justamente para mandar mensajes claros, para que la gente vea que el tema es elecciones, que es la unidad, el fundamento y la estructura sobre la que tiene que basarse el mensaje, para poder buscar un bastión de poder que nos permita presionar en el futuro, pedir renuncia, convocatoria, revocatorios, que salgan los presos políticos. ¿Qué está haciendo en ese sentido las fuerzas de oposición? Bueno, mira, la Mesa de la Unidad asumió recientemente la condición de ser el aglutinante de todos los factores opositores del país, de todos. Aun cuando existan factores que están haciendo propuestas que no están contempladas o que no son aceptadas o aprobadas por la Mesa de la Unidad, quien el 12 de febrero envió y sacó un documento en donde está la posición que tiene la unidad democrática frente a lo que significa estas actitudes del gobierno, que claramente tú la estás denunciando. El tema es ir al encuentro de la gente, explicarle qué es lo que está pasando en el país, pero no es que yo te voy a convocar a ti para que tú vengas a reunirte conmigo o para que tú me escuches a mí, no. La idea es que nosotros nos movilicemos casa por casa. Las mesas de la unidad regionales y parroquiales, municipales y parroquiales, deben ir hasta las casas de las personas, hablar con las personas, llevarle un mensaje escrito de qué es lo que nosotros estamos esperando, que no es otra cosa que esa unidad superior en donde nosotros queremos mostrarle al pueblo venezolano que sí podemos encontrarnos todos los factores de la oposición frente a lo que ha significado este gobierno que agrede, violenta, reprime al venezolano, y que nosotros creemos que llegó el momento de que a través de una parlamentaria nosotros podamos alcanzar esa transición, que las parlamentarias se conviertan en un elemento de transición hacia el camino de fortalecer la democracia. Eso me parece que es absolutamente pertinente. Es decir, que esas escaramuzas puede haber, porque son factores muy heterogéneos en la mesa, muy diversos y plurales. Ahora bien, el mensaje justamente, porque en este mundo de las tecnologías, tuiteros, grupos de opinión, periodistas, cosas, insisten, no, ahora ya enfriaron la calle, o vamos a ir con este CNN, y otra vez el ritornelo permanente de cosas. Yo siempre le decía a unos amigos, oye, mira, si en la elección pasada decían que podía quedar 52 a 48, eso se vio expresado más o menos en esos términos. Hoy en día las encuestas dicen que el rechazo es 83%, 82%, no baja de 75% en todo caso. Lo estaba hablando por ahí con el amigo Jesús Seguí, me dice que es una cosa impresionante. Y que además, que no hay vuelta atrás, porque es muy difícil remontar eso, porque los elementos están ahí y ellos siguen el tema pugnar. ¿Cómo hacer entender a la gente que la vía es electoral? Bueno, pero fíjate que el tema no es la maquinita de cambio de votos, sino que hay que preparar buenos testigos, que no los compren, que los circuitos no nos vayan a estar... Que no se venda. Que no se venda el testigo. Es decir, todas esas situaciones, y que acompañen este proceso que por primera vez verdaderamente, estadísticamente, la oposición tiene clarísima opción de victoria. ¿Sabes que estábamos viendo unas encuestas ayer que decía que solamente menos del 2% de la gente desconfía del CNE como respuesta al tema electoral? Y eso para nosotros, ayer ver esos números, pues nos alegró muchísimo, porque hemos logrado desmontar esa claro, más allá de que la señora es militante, la cosa está, todo, pero es un tema pero técnico. El tema es que, fíjate, es lo que le estaba explicando yo hace un rato. Si tú votas, si tú tienes un candidato, yo tengo otro, la señora tiene otro y el joven tiene otro, nosotros no estamos cohesionados frente a una propuesta. Ellos ponen a Godzilla y le dicen, aquí está Godzilla, y todos van a votar por Godzilla, todos ellos van a votar por Godzilla. Y nosotros buscándole 5 patas al gato para ver quién de nuestro liderazgo son el que nos representa. Entonces, nosotros en primer lugar van a haber primarias, estamos convocando a que se hagan las primarias, preferiblemente
en donde más espacios sea posible hacer esa primaria. Pero donde lleguemos a consenso, ¿para qué vamos a hacer primaria? Champion lo decía, el otro, o sea, mire, señores, si en el municipio Urdaneta, Torre y Crespo es Roland Carreño, dejen que sea Roland Carreño, porque hermano, empezamos que te lo voy a no decir, más nadie. te lo voy a poner más fácil. María Corina Machado, pues, que va a ser candidata nuevamente por el circuito 2, creo que es el 2 de Miranda. ¿Para qué vamos a hacerle primarias a María Corina? Para llenarle el ego de una persona que diga, yo gané. Pero que quiera hacerle primero a Henry Falcón en el circuito de San Pedro, Por favor. porque no está de acuerdo, por ejemplo. No, hermano, eso no es posible. Nosotros tenemos No, que... pregunto yo. Por ejemplo, si alguien dentro del mismo grupo dice, oye, pero ¿por qué Henry Falcón va a ir por, Henry Ramos Ayub va a ir por el circuito de San Pedro, por el circuito 3? Yo quisiera contarme allí, dentro de los grupos de la estructura, cómo están solucionando justamente esas situaciones que pueden ocurrirse. Bueno, mira, ¿Hay alguna instancia? porque nosotros tenemos un grupo de reglamento, notables, nosotros tenemos un reglamento que está aprobado por los 27 partidos de la Mesa de la Unidad. 27 organizaciones políticas firmaron y aprobaron un reglamento que dice que las decisiones de la Mesa de la Unidad se toman con el 70% de los votos. De los votos de los electores de los partidos políticos y con el 70% de las organizaciones políticas que apoyen esa propuesta. Si nosotros cubrimos, llenamos esa exigencia, pues bueno, mira, nosotros los demás tienen que aceptarla. No es un tema que hay necesidad de también ampliar el espectro, es decir, las caras, la gente que van a la asamblea, más allá de los veteranos. O sea, nadie le puede discutir a Henry Ramos Ayub, que es un veterano parlamentario, pero también alguien diría, oye, pero hay que también buscar caras nuevas que entusiasmen al país en el tema del ejercicio político. Y tener mucho cuidado en esto, porque el otro día, y con todo el respeto que me merecen los que han pasado trabajo en las colas, los que han golpeado en las manifestaciones, o sea, oye, mira, porque a mí me ha metido un trancazo en una manifestación, yo por eso no tengo por qué esperar a ser diputado de la República. Tiene que haber un perfil, perfil que genere justamente, porque yo, de todos esos diputados que están allí en la Asamblea Nacional de la oposición, yo habré escuchado a 15, 16, y se supone que son 65. O sea, gente que realmente tenga guáramo, también hay una cosa que si nosotros logramos, como yo estoy convencido que vamos a lograr, ganar esa Asamblea Nacional, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es, entre otras cosas, es cambiar el reglamento de debates que tenemos en la Asamblea, porque ese reglamento pues coarta y limita la posibilidad que las personas... Hacer las cosas como lo dice la Constitución. Hacer las cosas como las veníamos haciendo. Yo recuerdo en el periodo 2005-2010, 7 diputados hacíamos más ruido o más bulla que 65 diputados que tenemos ahorita, 67 diputados. Pero eso era porque el reglamento nos los permitía. Pero bueno, el tema, hay posibilidades de ampliar, hay espacios para otras personas que pueden incorporarse a las planchas, yo estoy seguro, a los consensos, a incorporarse a la primaria. En nuestro caso, en Avanzada Progresista, nosotros estamos de verdad, no es un tema de romanticismo político, es un tema de entender que la juventud tiene que incorporarse a la lucha política, la mujer es elemento fundamental, la mujer es la protagonista de verdad en todo este tema de lo que ha sido el rescate de los valores democráticos y la lucha por el rescate de los valores. Gente, yo no digo el tema de la experiencia que pueden tener muchas personas en la política, que es importante, pero sí tienen que aparecer caras nuevas que con cierta experiencia política en el trajinar en la vida política, pues bueno, estén en una asamblea que permita que nosotros rescatemos, devolvamos al país ese Estado democrático, social, de derecho y de justicia que tanto esperamos. ¿Cómo se preparan, por ejemplo, para eventuales cambios en las circunscripciones electorales? ¿Qué planteamiento? ¿Cómo van a enfrentar eso? ¿O eso es una cosa perfectamente posible? Porque yo le decía al otro, bueno, vamos a suponer que te cambien un circuito. Es que ese circuito que va a hacer el cambio es Suiza, no están viviendo los mismos problemas, no está haciendo de desgaste, es que es un nicho, una beta que es distinta. Entonces la gente, tú sabes, se crean unas mortificaciones artificiales. Claro, lo que pasa es, Roland, que obviamente si ellos plantean la modificación de un circuito, que tengo entendido, quienes nos están escuchando, que no van a ser más de 2 o 3 circuitos que se van a modificar. Pues es un tema sobre la base poblacional, no puede hacerlo de otra manera. Pero también ellos lo hacen porque ellos, si ellos lo plantean es porque necesitan que a lo mejor esos 3 diputados o 4 diputados sean a favor de ellos.
Eso se entiende, queda en nosotros Bueno, ese es darle el una deseo respuesta. de ellos. Eso es el deseo de Pero es ellos. que resulta que O la viven intención. electores que están haciendo cola, que le matan a la gente, que están viendo el drama de un gobierno que le entraron Claro. unos millones y han hecho la devaluación más espantosa en la historia de América. Roland, esa es la forma, pero a lo mejor no es el fondo. Ujú. ¿Entiendes? Sí, en el fondo es otra cosa y la gente va a salir a votar y los va a desmontar. Entonces, fíjate, se va a aumentar ahora a 2 diputados más. Antes, en el 2005-2010, éramos 167 diputados. Del 2010 al 2015 se hicieron 165. Ahora vuelven nuevamente a 167. Por la base poblacional. Por la base Exactamente. poblacional. Mire, ¿cómo estás viendo el juicio de Leopoldo López? Ayer ocurrió una cosa absolutamente insólita que los que estaban allí en la sala de la audiencia, la perito Rosa Suárez, una mujer además que se mencionaba como cercana al chavismo, es columnista de Porrea, presentó un informe donde hablaba de temas de subliminales, de violencia, y resulta que Intenciones subrepticias. cuando la interrogan, dice todo lo contrario a lo que está en el informe. Dijo que Leopoldo López no había hecho ningunos llamados a la violencia, que el discurso está perfectamente concatenado, que puede haber unos temas en la prosodia, pero le preguntaba al abogado, bueno, la prosodia es una cosa que la tiene que buscar más con un espectógrafo para ver cómo ve los niveles de voz y qué reacciones tuvieron en ese caso. Y en todo caso ella habla de un metamensaje, imagínate, un metamensaje que puede ver allí, pero imagínate los metamensajes. Metamensaje es el artículo 8, la resolución 8006 que le permiten disparar a la gente y un policía por el disparo a un muchacho de 14 años. Eso sí es terrible. Y ahí está claramente responsable quienes lo hicieron, pero el que hizo la acción es el que va preso, no el que hizo el artículo. Entonces esta señora se volvieron un paquete ayer que yo no sé si tú estás enterado de todo lo que ocurrió en la sala de juicio, al punto de que Leopoldo López se levanta y le dice, bueno, yo tengo que darle gracias al Ministerio Público por haber traído a esta señora que está diciendo exactamente lo que hemos mantenido nosotros. Yo estoy muy enredado con esto. Claro, ahora hay que ver cómo, o sea, cuál es la reacción de eso, porque yo creo que el gobierno, si bien es cierto, un tipo de declaración o declaratoria de esa naturaleza obra a favor del imputado, hay que ver cómo lo van a manejar ellos, porque si no tienen elementos como bueno, que era la prueba reina. que era la prueba reina, y no tienen elementos ahí que puedan enjuiciar o mantener en juicio o en un proceso a Leopoldo, pues bueno, se les ponen las cosas cuesta arriba, ya, porque ya, imagínate, ¿no? Porque a Leopoldo no se le puede imputar, de verdad, le guste a los oficialistas o no les guste, que él haya sido el partícipe o copartícipe en el autor intelectual de asesinatos de personas. No, pero imagínate tú cuando hay un momento en que el abogado le pregunta, es decir, que usted que leyó los discursos, usted le provocó salir a quemar a la fiscalía. Le dice, no, en ningún momento, no me provocó leer esa cosa, porque en la estructura de pensamiento hay una serie de planos en los cuales ni nosotros no somos zombies. O sea, dando la razón a todo lo que se ha estado diciendo estos días, así que eso se va a poner Nosotros muy bueno, podemos tener coincidencias como las tenemos y no las tenemos con dirigentes políticos del país, porque justamente la unidad es eso, ¿no? Una coalición de partidos que queremos producir cambios, que queremos un cambio en el país y en esa diversidad, en esa pluralidad en la que nosotros nos encontramos, que en donde discutimos, tenemos que discutir, tenemos que dialogar, porque no entendemos posiciones que asumen algunos personajes, algunos dirigentes políticos, y se discute y nos ponemos de acuerdo para poder salir a la calle con un discurso unívoco, con un discurso único que nos permita alcanzar esa unidad superior a la que yo tanto insisto, que sea superior a mi interés personal y particular y al interés del partido. El interés de la nación. El interés es el país. Claro, pero es que todos los días ocurren tantas cosas, vas de sobresalto a sobresalto. Por ejemplo, lo que ocurrió con Antonio Ledesma, las amenazas contra María Corina, contra Julio Borges, que por cierto, hablando del gobernador Falcón, excelente, extraordinaria la marcha en apoyo a Ledesma, a los presos políticos. Sin necesidad de firmar ningún documento de transición. Es que eso es porque lo que la digo, solidaridad la transición, la transición es es una cosa, yo puedo firmar lo que sea, pero es que esa transición pasa porque tengamos un bastión de poder que puede ser la Asamblea Nacional. Claro. Yo puedo firmar, mire, deseo la transición, deseo que Maduro se le ponga los ojos verdes, que se quite el bigote, pero esos son deseos míos, que renuncie. Pero si no tengo maneras de presionar, y yo he explicado a la gente, si no tengo maneras de ejercer presión, que puede ser un bastión en la Asamblea Nacional, y entonces, ¿verdad?, generar una pugna en el sentido de la legalidad entre los poderes para generar y mostrar al pueblo qué es lo que está pasando, al mundo que lo está pasando, no hay manera de que esa transición. Nosotros no creímos, Roland, que firmar ese documento con el cual no estamos de acuerdo, no es mejor firmar ese documento que convocar la marcha. O sea, como pero la no estás de acuerdo con el contenido, Pero bueno, pero es que en todo caso, perdóname que te entiendo, es una cosa inocua, lo que dice una serie de mensajes generales que ocurre cuando alguien
yo puedo estar diciendo, mira, a mí me parece que la transición para el nuevo destino tiene que ser así, 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 asado. Una serie de principios normales y lógicos, no es una cosa del otro mundo. Bueno, está bien, pero nosotros, como dicen el que fue mordido de culebra, cuando bebe Uco salta, ¿no? Y el tema es que no es un momento prudente, en este momento es lo que más no tenemos que concentrarnos en eso, es lo que presentarnos como un documento. En otra cosa. La transición tiene que ser, viene o deviene, desde el momento en que nosotros ganemos la Asamblea Nacional y tengamos a un presidente, sea quien sea, opositor, como presidente de la Asamblea Nacional, que comience a transitar los cambios. Es que ese documento fue ese es el fin, era un instrumento de estudio, de análisis, una proposición que se hacía de un sector de la mesa. Pero el gobierno le da la vuelta justamente para generar eso. Entonces empiezan las pugnas que si lo firmo, no lo firmo, no lo firmo. Entonces yo digo, gobierno, señores, no caigan en el juego del gobierno. Sigamos avanzando, yo lo digo como si fuera el dirigente. Hay que seguir avanzando en la dirección de la Asamblea Nacional. Tenemos allí a presionar para que la convoquen, que entreguen el cronograma, que no te estén cambiando los circuitos de manera ilegal ni legítima, porque es sobre la base poblacional que lo van a hacer y más nada, lo que yo no para componer. Lo que yo le estaba diciendo ahorita a Kiko, yo le decía, mira Kiko, el país está muy mal, social, política y económicamente. Y moralmente, éticamente. Y moralmente. Nicolás Maduro, los números no le son favorables para nada. El oficialismo está muy desgastado y la oposición también. Hay un sector que se declara 60% independiente. Tenemos un gobierno que no está tan mal como el resto de los factores que yo te acabo de denunciar, porque tienen el dinero, tienen el poder, tienen el manejo de las fuerzas armadas, tienen la capacidad. Y es lo que le decía yo a él. Nicolás en este momento está sentado en una mesa con todos esos factores, pero él es el que está dando las cartas. Y ahí, en esa entrega de cartas, pueden haber maldón, como dicen los jugadores de cartas, y pueden pasar que ese juego de cartas pues sea un juego que contiene figuras que a nosotros no nos gustan. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo jugamos, porque nos estamos apostando a perder el país. Estamos apostando a que aquí una parranda de incoherentes terminen por asumir el poder y controlar el país y hacer que el venezolano viva en los próximos años de su vida, X cantidad de años, pues bueno, pasadas democráticas muy tristes que nosotros pudiéramos lamentar. Ejemplo, lo que hemos estado viendo en los últimos días. Ahora, esa apatía con la que está viviendo ahorita el venezolano, ese desencanto, ese desamor, tenemos nosotros que levantar el ánimo, tenemos una gran oportunidad. Para eso hace falta que muestre una verdadera unidad, criterio, unificación de mensaje y objetivos comunes. Estrategia, objetivo, mensaje común para poder entusiasmar a la gente, porque ese crecimiento del independiente también forma parte porque están viendo, bueno, aquí dicen una cosa, dicen otro, insulto al otro, el grupo de las Beatas insulta a Leopoldo, el grupo de los otros de la red insultan a Capriles, el otro insulta a Henry Falcón, y eso nos la pasamos nosotros echándonos nosotros mismos. En este momento, lo que tiene que estar aquí, aquel que está allá. Ahorita en la mesa de la unidad, la historia es pasado. Eso es. Más nada. Nosotros estamos... Y el drama interno del chavismo, o sea, las facciones allí, mucho más que salgan abrazados y que tú eres hijo mío, somos hijos del mismo papá, ahí claramente un liderazgo que es de Diosdado Cabello, el de Maduro, Cilia Flores, el hombre ha movido, ha podido descabezar a algunos allí, porque la gente dice, no, que ese es un bobo, el tipo se mueve porque tiene como 15 asesores cubanos, rusos. Están muy bien asesorados y están jugando. Ellos están metidos en el poder, porque lo tienen. Y mientras ellos dominen el poder y el pueblo venezolano no le demuestre al mundo que logró una derrota contundente, electoral, que la gente, incuestionable, que ellos, estoy convencido que viendo una derrota de esa naturaleza, van a ser igual como hizo Hugo Chávez en el año 2007, que dicen que golpeó paredes, nos dijo que era una victoria de no sé qué, que era una victoria pírrica, pero reconoció que lo derrotamos. Y yo estoy seguro, convencido de que en un cambio de esa naturaleza nosotros vamos a salir victoriosos. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan José. Siempre es muy agradable conversar contigo.
El partido está creciendo, he visto por ahí gente Sí, vale, qué movilizándose, bueno, qué trabajando bueno. y Estamos creciendo activo. bastante. Vi gente por allá por Táchira, que estuve en San Cristóbal y vi gente metida en las manifestaciones. señor, ¿Cómo se llama? volanteando. Volanteando, qué bueno. Eso es lo que es la democracia y eso hay que Así seguir es. luchando. En lugar de estar ahí en el Twitter insultando y pensando. Salgamos a la calle a conquistar espacio. Muchas gracias, José. Nosotros seguimos. Tenemos Excelente. ahora a quién más, señor director. No, se nos acabó. No se lo pierdan mañana nuevamente por aquí con... Esto se puede poner peor, pero lucharemos para que no. Así es.